Bienvenidos al curso BPM Pues para restaurantes, hoteles y servicios afines. Vamos a dar inicio a lo que es la unidad 3, lo referente a buenas prácticas de manufactura. Bien, BPM es un término ya muy conocido, muy manejado y de repente en un tiempo acá ha tenido un mayor alcance en las personas que, si bien es cierto, no conocen exactamente a qué se refiere, saben que simplemente el uso de este término o de esta palabra indica asegurarse en los alimentos. Lo relacionan con la inocuidad, lo relacionan con su seguridad, inclusive algunos lo relacionan con salud. Las buenas prácticas de manufactura, o GMP por la expresión en inglés de Good Manufacturing Practices, son prácticas de higiene recomendadas para el manejo de alimentos y para que este manejo garantice la obtención de productos inocuos. Muy bien, esto se refiere a tener instrucciones escritas, al seguimiento de esas instrucciones y a llevar informes y registros de lo realizado. Es decir, mis buenas prácticas de manufactura no son simplemente lo que yo tengo en conciencia, lo que tengo que hacer o lo que mi supervisor me dijo que tengo que hacer o lo que el jefe me dijo, sino es aquello que está escrito, son procedimientos escritos. ¿Y por qué tienen que estar escrito? Porque el hecho que esté escrito es una garantía de que es algo ya estandarizado. Es decir, les pongo un ejemplo. Ustedes están trabajando, ustedes saben lo que se tiene que hacer en el trabajo, pero si viene una persona nueva, tal vez lo que ustedes le digan, o lo que les diga su relevo, o lo que les diga el supervisor, o lo que les diga el jefe, o el administrador, o quien sea, le puede llevar a una confusión, o a malinterpretar lo que ustedes quisieron decir en cuanto a sus funciones, o lo que se tenía que hacer o no hacer. Pero, si es que se encuentra un procedimiento detallado, bien redactado, en lenguaje claro, para que lo pueda entender cualquier persona, y donde se especifican las funciones y frecuencias o qué es lo que se debe de hacer con estas buenas prácticas de manufactura, entonces no va a haber ningún problema al momento de ejecutarlo para ninguna persona. Estos procedimientos escritos, estas instrucciones escritas o como quieran llamarlas, tienen que ser detalladas de tal forma que cualquier persona o cualquier simple mortal, pongámoslo así, lo pueda entender. Entonces, estas buenas prácticas tienen que estar escritas y tiene que haber un seguimiento de estas instrucciones y llevar informes y registros de lo realizado. Es decir, para cada procedimiento que haya o para cada instrucción que haya que se tiene que realizar, tengo que llevarlo, tengo que registrarlo. ¿Por qué? Lo que no se registra no se hizo y se aplica bastante. O lo que se suele decir, papelito manda. En este caso se aplica muy bien. Todo aquello que se realice dentro de las instalaciones tiene que estar registrado. ¿Por qué? Porque es una evidencia de que se cumplió. Ante cualquier queja o una auditoría, quiero saber si cumplieron con lo que está escrito en este instructivo, en este manual. Perfecto, agarro y presento mis registros de tal fecha, lo hizo tal persona, lo revisó tal, aquí está, en cumplimiento de lo que tengo escrito. ¿Ok? Estos registros van a ser mi evidencia del cumplimiento de mis instrucciones escritas. Y estas BPM son importantes, ya que las enfermedades causadas por alimentos contaminados son un problema sanitario muy importante. Y una buena ejecución de estas BPM va a garantizar que esas enfermedades no se causen, no se dé pie a que se origine una enfermedad transmitida por alimentos. Los objetivos de las BPM son establecer normas generales y específicas para la operatividad de una organización, asegurar que el personal conozca la importancia de la sanidad y esté entrenado en higiene laboral y personal, asegurar que los alimentos elaborados y distribuidos sean de calidad y estén libres de peligros. Acá hay un tema o un pequeño detalle que quizás pueda pasar desapercibido, pero tenemos que darle mucho hincapié. El personal tiene que estar entrenado en higiene laboral y personal. Esto va muy de la mano. No podemos exigir un montón de lineamientos, sanidad, un montón de controles en planta y permitir que nuestro personal llegue sin el aseo adecuado, sin afeitarse,
sin los cuidados personales que se requieren, que creo que todos estamos seguros que es lo más básico en una persona. Entonces, como nosotros dejamos que venga nuestro personal, va a influenciar en mucho en los resultados que tengamos. Obviamente no hay necesidad de exigirle al personal que se bañe todos los días, eso viene de casa, cada quien ya es consciente que tiene que bañarse todos los días, pero también puedo ponerle duchas a mi personal para que se asee antes o después de haber laborado, que eso lo vamos a ir viendo más adelante, que inclusive es uno de los requisitos para los POEs, ¿sí? Muy bien, si hablamos del establecimiento, los restaurantes y servicios afines deben estar ubicados en lugares libres de plagas, humos, polvos, malos olores, inundaciones y de cualquier otra fuente de contaminación. Esta información es extraída de varios documentos relacionados, normativas vigentes, nacionales, inclusive los estándares internacionales se refieren a esto. Pero en nuestras políticas nacionales, en nuestras normativas, son muy directas en ese sentido, en cuanto al establecimiento. Estos deben estar ubicados de tal forma que ninguna de estas plagas que se puedan presentar, humos, polvos, malos olores en cualquier otro lado, estén cerca de nuestro establecimiento. Es decir, tienen que estar ubicados en un rango fuera de ello. Y que cualquier otra fuente de contaminación también se encuentre alejada. El establecimiento debe estar separado de la vivienda de su propietario o encargado, no puede ser una casa de conexión directa. La casa puede estar al costado, sí, pero no puede haber una conexión entre casa y restaurante. No puede haber ese tipo de... no puede haber que en el mismo restaurante estén viviendo la gente. No está permitido, ninguna normativa lo permite. El ingreso del público al establecimiento debe ser independiente del ingreso para los abastecedores y otros servicios, o en todo caso se establecerán periodos de tiempo diferentes para evitar la contaminación cruzada. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces, de repente el restaurante puede ser pequeño, pero eso no quita que cumpla con las exigencias. Hay una sola puerta. Lo ideal es que haya una puerta en la que ingresen y salgan los comensales y otra en la que puedan ingresar las cajas de verduras o todos los abarrotes o lo que los proveedores puedan traernos. Perfecto. Pero también hay casos en los que es tan pequeño que solamente hay una puerta y nadie dice que no va a funcionar ese restaurante. Sí puede funcionar, pero ¿qué pasa en estos casos? En estos casos se deben establecer periodos de tiempo diferentes para evitar la contaminación cruzada. No puede ser que esté saliendo un comensal y entrando un proveedor, o al revés, ¿no? Que entre un comensal y esté saliendo el proveedor, o que estén todos los comensales ahí, que entren las cajas y entren con su carretilla y entren con lo demás, X cosas. No, eso no se puede. ¿Por qué? Porque entre todo lo que están trayendo son materias primas, en muchos casos. Y estos están contaminados, tienen una carga en sí ya fija. ¿Ok? Y también estos proveedores también traen su propia carga microbiana. Entonces esto va a ser una contaminación cruzada. No puede ser que los comensales estén consumiendo o ingiriendo sus alimentos y estén ingresando materia prima. ¿Ok? Esto es un vehículo para lo que es la contaminación cruzada. O de repente no tienen contacto con los comensales, pero sí con los que están atendiendo, con los mozos. Entonces, para este tipo de situaciones tiene que establecerse periodos. De repente, ok, van a venir los proveedores, pero que vengan de tal hora a tal hora, cuando ya no hay comensales. ¿Me dejo entender? Y programar obviamente la limpieza y la desinfección oportuna después que se hayan retirado. Y también ellos tienen que tener el cuidado al momento que ingresan. Podemos poner pediluvios o que se desinfecten el calzado, las manos. O sea, son cuidados que se tienen que tener. Pero en cuanto al acceso, al ingreso, no se prohíbe que ingresen por una sola puerta. Lo que sí se exige es que si es que van a tener un mismo ingreso, pues entonces que se establezcan periodos de tiempo. Y ojo, este establecimiento de periodos debe estar escritos, ¿sí? En donde, en una política, en algún procedimiento que se tenga. Muy bien. El interior del establecimiento, es decir, el diseño, las uniones de las paredes con el piso serán a media caña para facilitar su lavado y evitar la acumulación de elementos extraños.
Los pisos deben tener un declive hacia canaletas o sumideros convenientemente dispuestos para facilitar el lavado y el escurrimiento de líquidos. Ojo, en este punto que hay mucho error en muchos lugares. Tienen las canaletas, tienen los sumideros, tienen el declive, pero ¿qué pasa? Muchas veces se queda estancada el agua dentro de las canaletas. ¿Y esto qué genera? Malos olores, la putrefacción obviamente de la materia orgánica que hay adentro. Y esto va a generar obviamente la presencia de roedores o cualquier otras plagas. Entonces es importante que el diseño interior del establecimiento sea óptimo. Es decir, tener el cuidado de que las personas o los profesionales que están diseñando nuestro interior, nuestro establecimiento en general, tengan en claro de que no debe haber ninguna retención de ningún tipo de material orgánico, ni de agua, ni de nada dentro de las canaletas o sumideros, ¿sí? Estos no deben representar ningún tipo de riesgo. Las superficies de las paredes deben ser lisas y estarán recubiertas por pinturas lavables de colores de colores claros. La norma no te dice que tienen que ser de color blanco, sino te dice que tienen que ser de color claro. Muchas veces asocian el color blanco porque obviamente denota limpieza, pulcritud, ¿cierto? Pero no quita que pueda ser un celeste cielo, o un celeste bebé, o cualquier otro color que sea claro. La norma me dice claro. De repente por estética y otros más se opta más por el blanco, que está perfecto. Pero si yo tengo mi color de la pared, un celeste bebé, no tengo por qué tener ningún tipo de observación, porque estoy cumpliendo con la norma. Es claro, el color es claro, lo que me permite ver si es que está limpio o está sucio, ¿no? Okay, esa es la finalidad en sí de la exigencia de colores claros. Las instalaciones de los restaurantes deben tener una buena distribución de ambientes para que evite la contaminación cruzada por efecto de la circulación del personal y por la proximidad de los servicios higiénicos en las áreas de la cocina. No puedo tener un acceso que vaya directamente al baño y a la cocina al mismo tiempo, jamás en la vida. Como tampoco mi baño va a estar continuo a la cocina, ¿no? Salen los mozos o salen los platos y al mismo tiempo alguien sale del baño. Me dejo entender. Entonces, son cosas que se tienen que tener muy en claras y se tienen que tener en cuenta cuando diseñamos nuestro establecimiento, ¿sí? Deben estar provistas de ventilación adecuada para evitar el calor excesivo, así como la condensación de vapor de agua y permitir la eliminación de aire contaminado. Esto es clarísimo, ¿no? Sobre todo también en las cocinas o en los comedores. Ahora, mi flujo de aire tiene que ir de una zona limpia a una zona sucia. Y no al revés. Mi flujo de aire no puede ir jamás de una zona sucia a una zona limpia. ¿Por qué? Porque voy a contaminar, en ese flujo de aire voy a llevar carga microbiana de la zona sucia a la zona limpia. Eso es lo que queremos evitar. Entonces, para evitar cualquier tipo de riesgo, todo flujo de aire tiene que ser de área limpia a área sucia. Las luminarias y fluorescentes deben estar cubiertas con protectores para evitar la contaminación de los alimentos en caso de rotura. Y esto es fundamental porque luminarias y fluorescentes hay en todo lado. Las personas que van de noche tenemos necesariamente que utilizar las luces. Entonces, tenemos que tener el cuidado y utilizar protectores con esas luminarias. ¿Para qué? Para que no haya desprendimiento por roturas. Y esto va obviamente a representar un peligro físico que hemos estado viendo ya, los pedazos de vidrio. Entonces hay que tener en cuenta todas estas consideraciones. Los sistemas de drenaje y conducción de aguas servidas se encontrarán equipados con trampas y respiraderos, obviamente. Los depósitos de desechos deben presentar bolsas, identificación y encontrarse tapados. Y deben tener un almacenamiento adecuado. Todos mis depósitos para desechos deben tener bolsas. ¿Y esto es para qué? Para que sea muchísimo más fácil el poder deshacernos de ellos, ¿ok? Y no tenga tampoco adherencia de materias orgánicas o líquidos dentro de los depósitos, lo cual obviamente va a ser un imán para las moscas, mosquitos o cualquier otro tipo de plagas. Y esos deben encontrarse tapados, deben tener tapa, pueden tener el depósito, pueden tener bolsas, pero muchas veces algunos le quitan la tapa, ¿no? Por estar abriendo, sacando, perfecto, se entiende. Entonces buscar otro tipo de opciones, por ejemplo,
los que tienen pedal, ¿no? Pisas, lo abres, plum, y cierra. Entonces son opciones que uno busca. No podemos decir, no se puede y ahí quedó. No, tenemos que seguir viendo. La norma no nos exige qué tipo de marca de tacho, si tiene que ser de plástico o si tiene que ser metálico. Simplemente se preocupa porque deben tener bolsas, deben estar identificadas y deben encontrarse tapadas y obviamente estar almacenados en un lugar adecuado. Un punto importante dentro de nuestro establecimiento es la cocina, y esta debe estar ubicada próxima al comedor y debe tener fácil acceso al área de almacenamiento de las materias primas. Muy bien, ¿para qué? Para que obviamente se abastezca apropiadamente y para que esté próxima al comedor, para que se pueda despachar rápidamente los alimentos una vez estén listos. No haya mucho tiempo de espera, no haya riesgo de contaminación. Debe ser suficiente para el número de raciones de alimentos a preparar según la carga del establecimiento. Yo no puedo tener una cocina de 5 metros cuadrados cuando la cantidad de comensales es enorme. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ser proporcional. ¿Para qué? Para que no esté abarrotado. Una cocina muy abarrotada, obviamente, va a ser una cocina muy contaminada. ¿Por qué? Porque quieran o no, siempre hay derrames, hay roturas, hay más riesgos, si me dejo entender. Es tan pequeño el espacio a veces en las que transitan tantas personas, porque son tantos los platos que tienen que llevar, que se cruzan entre ellas, hay mayor contaminación. El espacio es tan reducido para tanta gente, para tanta comida, que la carga sobresatura el lugar, si me dejo entender. El diseño debe permitir que todas las operaciones se realicen en condiciones higiénicas desde la preparación previa hasta el servido. Los espacios en la cocina se distribuirán sucesivamente de la siguiente manera: una zona de preparación previa, próxima al área de almacén de materias primas, donde se limpiarán, pelarán, lavarán las materias primas que requieran estas prácticas. Una zona de preparación intermedia, destinada a la preparación preliminar como corte, picado y cocción. Y una zona de preparación final donde se concluirá la preparación, servido y armado de los platos o porciones para el consumo en comedor. Acá vamos a ver una imagen de cocina ideal, un modelo. Y si el espacio físico no fuera suficiente para hacer la división anterior, se identificará al menos las zonas de preparación previa y las otras zonas será una división en el tiempo. En ningún caso debe de cocinarse en un ambiente diferente al destinado como el área de cocina ni expuesto a la contaminación. ¿Sí? Yo no puedo cocinar en el patio, yo no puedo cocinar en el pasillo, ¿no? Todo mi proceso de cocina debe realizarse en el ambiente que es el área de cocina. Todo el mobiliario debe ser de material liso, anticorrosivo y de fácil limpieza y desinfección. Las campanas extractoras con sus respectivos ductos deben permitir una adecuada extracción de humos y olores. Su limpieza y mantenimiento será de forma permanente. Yo establezco las frecuencias basado en el uso, en la cantidad de generación de vapores, de gases, de grasa. Entonces, yo establezco mis frecuencias y tengo que cumplir esas frecuencias de limpieza. Y el material que esté diseñado, dichos equipos o dicho mesa o cualquier tipo de otro material, debe ser de tal forma que me permita la buena limpieza. Debe ser lisa, anticorrosivo y fácil para la limpieza y desinfección. Los lavaderos deben ser de acero inoxidable u otro material resistente y liso. Estar en buen estado de conservación e higiene con una capacidad acorde con el volumen de servicio, lo que hablamos hace un momento, ¿no? Todo tiene que ser acorde a. Si tengo demasiados comensales, obviamente debe tener mayores cantidades de utensilios por lavar y no los puedo apilar todos dentro de un lavadero, de repente voy a necesitar 2. ¿Ok? Entonces les agradecería por favor que revisen bien la norma y lo lean. Y cualquier duda, ante cualquier sugerencia pueden hacérmela llegar, no hay ningún problema. Los insumos en uso durante la preparación deben disponerse en sus envases originales o en recipientes con tapa de uso exclusivo para alimentos, de fácil higienización, debidamente rotulados e identificados. Ojo, un problema que es muy frecuente, un error muy frecuente en muchos establecimientos: colocar alimentos dentro de envases que eran de detergente o de lavavajillas o de pintura.
Eso está prohibido, no se puede. ¿De acuerdo? Deben disponer los insumos en uso durante la preparación, deben disponer sus envases originales o en recipientes con tapa de uso exclusivo para alimentos. ¿Sí? Yo no puedo utilizarlo en otro tipo de envases. ¿Por qué? Porque ese es, por ejemplo, un envase de pintura es un producto químico que no hizo falta en la elaboración del envase tener cualquier tipo de cuidado, porque obviamente el destino de ese envase era un producto químico que no tiene que ver con la alimentación. ¿Y qué pasa si es que ya eliminamos la pintura, lo lavamos? De todos modos puede haber migración de polímeros, metales pesados de repente adheridos. Nosotros no lo sabemos y no podemos arriesgarnos y contaminar los alimentos. ¿Sí? Y esto es importante. Todo debe estar debidamente rotulado e identificado. No puedo tener una botella, así sea con agua, sin etiqueta y sin rotulada. ¿Sí? Muchas veces colocan el aceite en botellas o en envases que compran, obviamente para alimentos, y cumplen eso perfectamente, pero no ponen que es aceite. ¿Qué pasa? Muchas veces hay personas que tienen recipientes similares o iguales para el aceite o para cualquier otro líquido, y también tienen eso para la lejía o el ambientador. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber confusiones. Entonces, si no está rotulado, la gente se puede confundir y utilizarlo para un fin que no es. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la naturaleza, esa es la razón por la que tiene que estar todo debidamente rotulados e identificados. Si no está rotulado, es una observación que se pone al momento de visitar a un establecimiento, y obviamente el uso de recipientes que no son. Muy bien, aquí tienen una foto, pueden observarla, ¿sí? Una cocina se puede ver, y ustedes quiero que respondan para ustedes mismos si esto es correcto, ¿no? La forma en cómo está, ¿sí? Es cierto, algunos están encima de alguna superficie, algún coche, en una parihuela, pero también vemos ollas en el piso, sucias, y en los estantes que están muchísimo más sucias o corroídas y no cumplen dentro de lo que está solicitando. O sea, todo el material debe ser liso, anticorrosivo, de fácil limpieza y desinfección. Y hay muchas otras observaciones que ustedes se pueden haber dado cuenta. ¿Sí? Ahora hablemos del comedor. El comedor debe estar ubicado próximo a la cocina. La distribución de mesas y mobiliario debe ser funcional, permitiendo la adecuada circulación de las personas. El acceso al comedor debe ser lo suficientemente amplio para garantizar el tránsito de los comensales, evitando aglomeraciones tanto al ingreso como a la salida, y las puertas deben abrir hacia afuera. ¿Por qué es importante que las puertas abran hacia afuera? Porque siempre que se abre una puerta, se genera un vacío. Si yo abro la puerta hacia adentro, genera un vacío obviamente hacia adentro. Entonces va a entrar aire, va a ingresar aire. Y junto con el aire, ¿qué pueden ingresar? Moscas, mosquitos. ¿Por qué? Porque son tan pequeños y tan livianos que junto con ese vacío de aire que hay, ingresan. Muy bien, entonces le estamos abriendo la puerta y le estamos haciendo pasar a esos insectos. Es por ello que se dice, que se recomienda y se exige que las puertas deben abrir hacia afuera, cosa que el vacío es hacia afuera. Entonces, si por ahí por A o B hay un mosquito, una mosca circulando o merodeando por ahí, al momento de ejercer el vacío hacia afuera, lo que va a hacer es empujarlo más allá y no le va a permitir el ingreso. Entonces, es una buena forma de prevenir el ingreso de dichos insectos. El mobiliario debe ser de material resistente, de fácil limpieza y mantenerse en buen estado de conservación e higiene. En el caso de los restaurantes que exhiban alimentos preparados en el comedor, estos se conservarán en equipos o sistemas que permitan mantenerlos a temperaturas de seguridad, y su distribución debe evitar la contaminación cruzada del intercambio de olores. Hemos visto nosotros las temperaturas en las que deben estar los alimentos. Entonces, debemos asegurarnos y controlar que se cumpla. Los equipos para exhibición, como vitrinas refrigeradas ubicados en el comedor, se mantendrán en buen estado de funcionamiento, conservación e higiene, y serán de uso exclusivo para alimentos preparados.
En cuanto a las instalaciones sanitarias, todas las personas involucradas en la preparación de los alimentos deben lavarse y desinfectarse las manos antes de comenzar con sus tareas y luego de cada interrupción. Si por A o B hubo una interrupción, hizo otra cosa, tiene que lavarse las manos para retomar la actividad que estaba haciendo con los alimentos. Debe existir jabón sanitizante adecuado y equipo para el secado de manos. Los pediluvios deben de estar operativos en todas las entradas a las áreas de procesos. Los baños no dan directamente hacia las áreas de proceso, en este caso la cocina. Prohibido. Si se utilizan guantes, estos deberán cambiarse cada vez que se pasa de procesar alimentos crudos a cocidos. ¿Okay? No puedo mantener el mismo guante. Porque si tenemos cuidado con los utensilios, con el cuchillo, con la tabla, también tengo que tener en cuenta los guantes con los que estoy tocando los alimentos.